Con un saludo le damos la bienvenida una vez más a este nuevo encuentro con el español y la literatura a todos los estudiantes del 11º grado de preuniversitario y del segundo año de la educación técnica y profesional. Lo hacemos extensivo también a todos los profesores y familiares que compartirán con nosotros este momento de aprendizajes y saberes. En la clase anterior, como ustedes recordarán, habíamos presentado algunas de las características que presenta la obra martiana y que son tan importantes para su comprensión. Vamos a recordar ahora algunas de ellas. Observen el siguiente fragmento, extraído por supuesto de Los Pinos Nuevos. ¿Recuerdan esta imagen que nos ofrece Martí referida a los cadáveres de los estudiantes de medicina? Los que tuvieron la oportunidad de visualizar la película Inocencia recordarán esta imagen visual cuando, al decir de Martí, el vindicador, o sea, Fermín Valdés Domínguez, bajó a la tierra con sus manos de amor y en acerba obras de aquellas que juntan de súbito al hombre con la eternidad, palpó la muerte helada, bañó de llanto terrible los cráneos de sus compañeros. ¿Qué características de las estudiadas en la clase anterior se pone de manifiesto en este fragmento? Observen. Para expresar una idea se vale de reiteraciones, de palabras o construcciones sintácticas que van ampliando su sentido y que en estos ejemplos son necesarias. ¿Cuáles son esas reiteraciones? No hay más. Y 4 osamentas que dormían de sur a norte y que luego repite invirtiendo la posición. Observemos ahora otro ejemplo. Esta vez los dejo unos segundos para que identifiquen en cuáles de las oraciones extraídas, en esta ocasión del ensayo Nuestra América, se puede apreciar la alteración de la sintaxis o el hipérbato. Ya estamos en condiciones de revisar. Recuerden que había quedado de actividad independiente buscar otros ejemplos donde se evidenciaran estas características. Observemos el primer enunciado. ¿De quién se habla? Del pulpo. Por tanto, este sería el sujeto de la oración, que como pueden ver aparece al final. Entonces estaríamos en presencia del hipérbato. ¿Qué sucede en la segunda oración? ¿Quiénes son los que se saludan con los ojos alegres? Los hombres nuevos americanos. Aquí estamos en presencia también del hipérbato. ¿Y estaremos también en la última oración en presencia de un hipérbato? No, porque en este ejemplo los elementos oracionales están ordenados de forma regular. En la clase de hoy, una vez más, estaremos en condiciones de demostrar por qué no podemos separar su pensamiento político, patriótico y revolucionario del moderno creador literario, por lo que el asunto de la clase será la obra martiana, joya literaria y patriótica. Como pudieron apreciar, esta clase es una continuación de la clase que habíamos visto en el encuentro anterior. Por tanto, ya estamos en condiciones de presentar cuáles son las nuevas características que vamos a ejemplificar en el día de hoy.
Como pueden observar, el empleo de verbos que impregnan mayor dinamismo a lo expresado, el empleo de arcaísmos, que son aquellas palabras que por su forma o por su significado resultan anticuadas, los neologismos, que constituyen nuevas palabras que se introducen en la lengua, y los americanismos, vocablos propios de los países de América. Y por último, la elipsis u omisión del verbo, recurso lingüístico que contribuye en gran medida a la cohesión textual. Al igual que en la clase anterior, vamos a ejemplificar estas características a partir de las obras estudiadas en clases anteriores. Por eso ya estamos en condiciones de ejemplificar la primera. El empleo de verbos que impregnan mayor dinamismo. Como pueden observar, este primer ejemplo es del poema Rosilla Nueva, dedicado a su hijo, que como recordarán aparece en el poemario ismaelillo. Martí se apoya en verbos todos conjugados en tercera persona del singular del modo indicativo que transmiten movilidad y dinamismo. Suelta, salta, riega, rueda. Veamos ahora el siguiente ejemplo perteneciente al poema 45, del poemario Versos Sencillos. Se aprecia el empleo, igual que en el anterior, de verbos conjugados en tercera persona que se refieren a esos héroes del 68 que ante la inmutabilidad aparente van cobrando vida, lo que logramos percibir precisamente por el empleo de esas formas verbales: abren, mueven, tiemblan, empuñan. Y en el último ejemplo del poema Hierro, pues observen que sucede lo mismo. Las formas verbales son las que le imprimen dinamismo a los enunciados. Observemos a continuación el siguiente ejemplo. ¿Qué sucede con las formas verbales? De igual forma transmiten dinamismo. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y todas las formas verbales no transmiten una acción y por ende dinamismo? Pudiera ser, pero escuchen ahora, si yo digo, los jóvenes de América se asientan la camisa al codo, sumergen las manos en la masa y la suben con la levadura de su sudor, ¿se transmite el mensaje con la misma fuerza? Claro que no. Recuerden que en este fragmento está ubicado en un contexto donde se llama a no imitar ni al libro europeo ni al yanqui, porque la salvación está en crear. De igual forma sucede con el ejemplo siguiente de los pinos nuevos. Intenten sustituir los verbos por otros para que comprueben que no se transmite la idea con la misma fuerza. Observemos ahora cómo necesitó crear nuevas palabras o acudir a vocablos en desuso o muy propios de América en dependencia de las circunstancias. En el primer ejemplo utiliza el adjetivo poco usado, humildoso, por humilde, para intensificar esa característica. Y en el segundo ejemplo crea la palabra zoclo en vez de zócalo,
para referirse a ese pedestal donde reposaban los héroes del 68. Observemos los siguientes ejemplos. Los dos fragmentos se corresponden con el poema Hierro. En el primero, Martí apela al bardo, que no es más que un llamado a sí mismo, lo cual refuerza la autocomunicación del autor con su propia obra en el proceso de creación con un tono reflexivo y hace alusión al arpa divia. Este último vocablo, quizás por su lexema puedan identificar su significado, pero si lo buscan en un diccionario difícilmente lo encuentren. Significa divina y constituye un neologismo creado por Martín. En el segundo ejemplo aparece el vocablo cuidosas por cuidadosas, que constituye un arcaísmo. Observemos los siguientes ejemplos del ensayo Nuestra América. ¿Qué palabras les pueden causar dudas en cuanto a su significado? Es necesario aclarar primero que Prado, en este caso, se refiere al Paseo del Prado en Madrid y Tortoni era un famoso restaurante en París. Pero los vocablos faroles y sorbetes constituyen americanismos empleados para transmitir la idea que se vayan a presumir o a fanfarronear o a pasear allá. Y en el segundo fragmento, como habíamos visto durante el análisis del ensayo, aparece una nueva palabra creada por Martín. ¿Recuerdan cuál era? Observen. El vocablo bibliógenos, que significaba nacidos o hijos de los libros. Pero además, observen que aparece otro de los recursos trabajados, la reiteración de las ideas. Vamos a presentarles ahora otro recurso que nos será muy útil para poder construir un texto con cohesión, con coherencia. Veamos el siguiente ejemplo. Al inicio de la clase había explicado que la elipsis consiste en omitir voces innecesarias para la comprensión del mensaje expresado en un texto. Observemos el primer ejemplo. Léanlo en silencio. ¿Dónde creen que se ha omitido el verbo? Debía decir, fecunda el hierro al llano,
el golpe fecunda al hierro. Observen, en este caso se ha omitido para que estemos en presencia de un texto con cohesión y no exista una redundancia a la hora de expresar lo que se quiere. Lean el segundo ejemplo. La incapacidad no está en el país naciente, que pide formas que se le acomoden y grandeza útil, sino en los que quieren regir pueblos originales. En este caso, ¿dónde se ha omitido el verbo? Observen, si no está en los que quieren regir pueblos originales. Y en este último ejemplo, observen, se ha omitido el verbo son. Debía decir, esas orlas son de respeto, no son de muerte. Observen que en cada caso hay un elemento común, el empleo de la coma, para indicar la supresión de un verbo. Una vez presentadas las características que abordaríamos en el día de hoy, estamos en condiciones de presentar un primer ejercicio. Ahí lo tienen en pantalla. Van a enlazar las expresiones de la columna A con las características de la columna B según convenga. Es un ejercicio que también realizamos en la clase anterior. Les doy un tiempo para que lean y puedan responder. Ya estamos en condiciones de revisar. ¿Con qué características se corresponde la primera idea? Con el empleo de verbos que impregnan dinamismo. ¿Cómo lo saben? Por las formas verbales empleadas. Observen que quien realiza la acción de echarlo por tierra, asirlo por el cuello y barrer la tierra con su cabeza es el héroe que él abraza. El segundo ejemplo, debían enlazarlo con el empleo de arcaísmos. Observen el vocablo hacedero, que en este contexto significa fácil. Y en el último ejemplo, por supuesto, la elipsis del verbo.
Vamos a ver otro ejercicio donde van a realizar la misma actividad. Van a enlazar los elementos de la columna A con la columna B. Les doy un tiempo también para que puedan copiar y responder. Vamos a revisar. El primero se corresponde con el empleo de comparaciones. Observen el elemento comparativo. El segundo con las oraciones breves y concisas. Y el tercero con el empleo del hipérbato. Observen que el sujeto aparece al final de la oración. Con esta clase concluimos el estudio de la obra martiana en el grado de onceno, porque en 12 grado también vamos a estudiar obras representativas de nuestro José Martí. Les queda de actividad independiente la lectura de las obras estudiadas, como hemos hecho en clases anteriores, extraer de ellas otras expresiones donde aparezcan estas características y argumentar la idea que tienen en pantalla. Yo me despido por hoy, nos veremos en un próximo encuentro, pero antes los voy a invitar a que disfruten del siguiente audiovisual. Nos vemos. El canario amarillo tiene hoy el plumaje más pardo y por canto solo estribillos. Las muchachas ya no mueren de amor ni frío si van a bañarse a los ríos, y unos cuantos se marchan y dejan su alma, y en lugar de nostalgia les crece una palma, y tu sueño me hicieron seguir. Algo parecido fui, estuviste de algún que otro modo, a la edad en que todo es de oro, a la edad en que toca crecer, y en silencio ha tenido que ser. Ay, Julián, cómo pasan los años, siempre hubo comentarios, una carta, una estrella, otro verso escondido, una bala y tu cara hacia el sol que procura a unos 1900 de altura, por encima de lo conocido, a unos 1900 de altura, por encima
quedan tal cual como están, atrapadas detrás de un cristal. Y la historia siguió con su diario, con sus críticos y panfletarios. Hay quien hizo de ti su escenario, a otros con tus poemas les fue necesario. Y tu sueño me hicieron seguir, algo parecido fui. Estuviste de algún que otro modo, a la edad en que todo es decoro, a la edad en que toca crecer, y en silencio ha tenido que ser. Ay, Julián, cómo pasan los años, siempre hubo comentarios, una carta, una estrella, otro verso escondido, una bala y tu cara hacia el sol que procura a unos 1900 de altura, por encima de lo conocido, a unos 1900 de altura, por encima de lo conocido.